Amén. Bueno, acompáñenme en una oración, pidámosle a Dios que este tema pueda llegar al corazón de todos nosotros, que nos pueda dar una luz grande para solucionar alguna situación que estemos de pronto manejando, o si no estamos manejando ningún conflicto, de todas maneras que podamos fortalecer nuestra relación matrimonial a través de los principios que nuestro querido director nacional de Senfol en Ecuador ha tenido la amabilidad de sacar su tiempo de las muchas ocupaciones que tiene para poder dedicarnos este tiempo a nosotros esta noche. Entonces oremos. Señor, te damos gracias por bendecirnos en este día, por darnos la oportunidad de sacar este espacio en medio de nuestros tiempos y de nuestras ocupaciones que tenemos para dedicarlo a conocer principios, repasar valores, poder profundizar en esta temática tan importante del matrimonio. Muy especialmente te pido que tú bendigas a cada matrimonio, a cada pareja que ya se conectó, los que se van a estar conectando en el transcurso de la temática, que tú les llegues a lo más profundo de sus corazones en alguno de los puntos, Señor, que Él va a trabajar. Señor, bendícenos. Colocamos nuestros hogares en tus manos, nuestras familias. Estamos profundamente necesitados de tu ayuda, de tu intervención. Sabemos que el matrimonio es la célula fundamental de la sociedad, que tú estás profundamente interesado, Señor, en que podamos vivir esta relación de la manera como tú estableciste, Señor, para que realmente seamos felices, para que podamos complementarnos, para que podamos ser de bendición el uno al otro. Señor, necesitamos tu ayuda y tu apoyo. Danos corazones enseñables esta noche, una actitud humilde para recibir lo que Ricardo nos va a compartir esta noche. Que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras emociones, todo, Señor, se abran a ti en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, para recibir tus bendiciones. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Bienvenidas otras personas que se han conectado en este rato, como Leonardo y María C. Fajardo, Javier y Jenny, Pedro Alfonso, bienvenido. Olga Lucía, bienvenida. ¿A quién más veo por aquí? Bienvenidos. Mireya González, Joaquín está por ahí. Bienvenidos. Sí, ok. Bueno, esta es la oportunidad entonces de que le demos la bienvenida y recibamos a Ricardo con un aplauso. Ricardo, gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias, qué bueno que contigo podamos iniciar este ciclo de conferencias. Tú eres un hombre forjado en la batalla y has sido forjado a través de los años. Y con los 33 años de matrimonio que tienes, un matrimonio muy feliz, conozco a su esposa Inés Marina y seguro que vas a tener mucho por compartir. Al final de la conferencia tendremos un breve momento para algunas preguntas. Y si alguna pareja se quiere poner los guantes, no hay problema. Aquí podremos dirimir lo que pueda ocurrir. Ok, bienvenido Ricardo, es tuya la audiencia. Gracias, de verdad que, bueno, muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, un abrazo virtual, ahora nos toca así por la distancia. Estoy muy feliz, muy agradecido con el Señor, con Ricardo y Mirellita. Tenemos un aprecio muy, muy, muy grande, muy profundo, muy sincero. Desde muchos años, recuerdo 1979, llegué con mi familia a Bogotá y ya éramos parte del ministerio en ese tiempo de Cruzada y estabas tú entregando Mirellita y tú entregando la dirección de Bogotá en ese tiempo. Y realmente una gran admiración, un gran respeto, me siento muy honrado por esta invitación. Un saludo inmenso de mi esposa, como estábamos conversando, 33 años maravillosos, ¿verdad? Realmente somos, yo diría, hinchas de amantes convencidos del matrimonio, porque, bueno, es un diseño del Señor, pero también por la experiencia, porque hemos podido disfrutar
de ese diseño precioso que es la familia, de este diseño maravilloso que es el matrimonio. No hay matrimonios perfectos, si vamos a hablar de los conflictos, y hemos tenido muchas situaciones en 33 años, pero sí hay matrimonios felices. Sí se puede vivir y practicar este diseño de Dios donde hay una complementación y sí se puede enfrentar conflictos y se pueden resolver. Tenemos 3 hijos, el mayor tiene 30 años, un varón, ya terminó su carrera música, el segundo 24 también terminó su carrera música y la menor una nena de 21 que está en el 7º semestre de música. Así que hay bastante música en mi casa, en mi vida, como ustedes pueden imaginarse, y realmente muy felices sirviendo al Señor desde antes de casarnos. Nos conocimos con mi esposa siendo misioneros a tiempo completo y estamos caminando juntos en esta aventura preciosa desde que nos casamos. Estamos aquí en Ecuador hace 14 años por un llamado del Señor, este desafío, este reto de fe. Estábamos sirviendo en Bogotá y Dios nos habló para salir de nuestro país, de Colombia, y venir a esta tierra preciosa. ¿Quiénes conocen Ecuador? Levanten la manito. ¿Quiénes han venido a esta linda tierra? Qué chévere. Los que no, los invito, realmente vale la pena, es un país precioso. Amamos Ecuador, Dios lo ha metido en nuestro corazón. Así que encantados, hemos plantado iglesias de Senfol, en Guayaquil, en Ibarra, en Manabí, en Jama, aquí en Quito. Y Dios ha sido muy fiel. Así que bienvenidos de nuevo. Quiero darles las gracias por estar aquí. Quiero felicitarlos por darle importancia a su matrimonio, por invertir tiempo, todo lo que hagamos de crecer, de aprender. Siempre estaremos aprendiendo. Nos encanta con mi esposa aprender sobre el matrimonio y me encanta a mí oficiar matrimonios. Y hay un seminario que se llama Te Vuelvo a Decir Que Sí, que si se animan algún día podemos hacer una renovación de votos. Es un seminario de un día donde terminamos con la ceremonia de renovación de votos matrimoniales. Así que me encanta estar aquí. Vamos a topar básicamente 4 aspectos y quisiera pedirte, Carlos, si puedo compartir pantalla para que trabajemos un PowerPoint. Si me ayudas me puedes habilitar. Nati, puedes, por favor, compartir pantalla para que Ricardo presente lo que nos quiere dar. Eso, por favor, gracias. Vamos a ver básicamente 4 ideas principales sobre este tema de cómo resolver los conflictos en el matrimonio. El primero es acerca de cómo manejar el enojo, porque cuando hay conflictos hay enojo, nos enojamos. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo enfriar los ánimos en un conflicto acalorado. Hay conflictos de conflictos, hay unos más intensos, unos más fuertes y algunos son bastante acalorados y un poquito hablaremos de cómo apaciguar, cómo bajar la temperatura en esos momentos de conflicto acalorado. Tercero, hablaremos de cómo discutir desde el amor, porque uno puede discutir desde el enojo, desde la ira o discutir desde el amor. Y hablaremos de buscar y pedir perdón, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos, qué bueno que les va a quedar la grabación y con mucho gusto la presentación. Yo voy a enviarle a los pastores, así que sea de máximo provecho para todos nosotros. Y esta es la primera diapositiva de nuestro tema, cómo resolver los conflictos en pareja. Ese es nuestro tema de esta noche. Y bueno, comencemos diciendo que hay una enfermedad, y aquí no sé si ustedes, hablando de pandemias, hablando de enfermedades y contagios, han oído una enfermedad que se llama la autitis. Tal vez han oído autitis. Esta enfermedad, voy a compartir un pequeño video que habla de esta enfermedad, la autitis, y tiene que ver con nuestro tema de esta noche. Entonces, de nuevo comparto para un audio óptimo, sonido de la computadora. Ok, entonces por favor estemos atentos a este video que nos va a hablar de la autitis. Crecí con todos estos malos patrones de comunicación donde simplemente se gritan. Y cuando Heather y yo empezamos a salir, ella había crecido en un hogar donde se gritaban. Cuando recién empezaba a salir con ella, luchamos contra una enfermedad. Es conocida como autitis. Es la enfermedad de explotar mientras vamos los dos en el auto.
transitábamos por Pacific Coast Highway y empiezo a escuchar a Heather. Ella manejaba. Me hablaba vehementemente y su madre gruñéndome por la espalda. Y yo exploté. Y mi explosión fue literalmente soltarme el cinturón, desabrocharlo, abrir la puerta y luego salir rápidamente del auto. Creo que mucha gente preferiría saltar del auto antes que comunicarse. Queremos escapar. Lo de saltar del auto es una típica escena porque no sabía cómo lidiar con la realidad, no sabía cómo enfrentar la realidad y tenía que aprender cómo quedarme quieto y moverme a través de la presión. Y terminé dándome cuenta que si una pareja va realmente a aprender, a experimentar la intimidad y la comunicación, tienen que estar dispuestos a escuchar cosas difíciles. Deben mantenerse tranquilos y pasar por aquellas sensaciones difíciles que la comunicación nos genera a menudo. Pero la salida está del otro lado cuando pasamos por este proceso. Quisiera pedirles que ahí en el Zoom pongas un sí si alguna vez has explotado con tu cónyuge. Por favor, ahí en el chat tú puedes poner, le das clic en el chat, y si alguna vez hemos tenido un momento de explosión, de enojo, de ira, por favor pongas un sí, si eres tan amable. ¿Y los que hemos explotado más de una vez? Tienes que ponerle arriba aún a la N potencia, ¿verdad? Ahí tenemos bastantes. Bueno, no alcanzo a leer, Ana María, Luis. Bueno, creo que todos, ¿cierto? Yo creo que ninguno podríamos decir, no, a mí no he sufrido de esas explosiones y como dice este video, la experiencia de esta parejita, de pronto en el auto, decía él, muchos preferirían bajarse del auto antes que comunicarse. Y muchos se han bajado del auto, entre comillas, matrimonio, porque no han logrado comunicarse, porque no han logrado resolver los conflictos y todos los tenemos. Nos encanta trabajar en el matrimonio con mi esposa, es parte de nuestra identidad y llamado ministerial. Y hacemos parte aquí en Ecuador del equipo del Ministerio Vida en Familia, o Family Life en inglés, de Campus Crusade. Y estamos ahora con otro ministerio precioso que estaremos en algún momento compartiéndoles, que se llama El Mundo Necesita de un Padre y el diseño de mamá. Es una visión, un llamado hermoso. Somos apasionados, como les contaba, por trabajar en el matrimonio. Y cuánta necesidad, cuántas crisis, cuántos problemas. Y seguramente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, no seguramente, es un hecho que han aumentado las situaciones de violencia intrafamiliar, lamentablemente de maltrato, de abuso. No es fácil, nos amamos, nos casamos enamorados, ¿verdad? Pero nos enojamos y hay situaciones de conflicto, de crisis. Es inevitable, es algo parte de la realidad y tenemos que más bien es que ver, bueno, cómo lo podemos manejar esta situación. Introduciéndonos un poquito en el tema, esta es una realidad, el conflicto es común a todos los matrimonios, cristianos o no cristianos, jóvenes o mayores, es algo común a todos los matrimonios. ¿El objetivo cuál es? No es estar libre de conflictos, porque sería algo irreal, algo utópico, una fantasía. Se trata de aprender a manejar correctamente los conflictos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Una resolución saludable, ¿cuándo puede ocurrir? Cuando en pareja estamos dispuestos a buscar y otorgar el perdón. Va a ser algo indispensable, algo necesario. Y les decía, bueno, ¿cómo hacemos para manejar el enojo? Esta situación, ¿verdad?, que nos ocurre. Algunos somos más tranquilos. Yo estoy casado con una linda caleña y ella es muy, muy diferente a mí. Eso es bueno. Hay personas que piensan que entre más parecidos nos va a ir mejor, más bonito el matrimonio. Hay gente que dice, ay, tan lindos, son casi igualitos, él y ella, mire, ellos son muy parecidos, ambos son así o asá, caminan igual, se visten igual. No, realmente sabemos que entre más diferencias es mejor. El Señor diseñó diferencias para que nos complementemos. Pero estas diferencias no siempre es fácil manejarlas y viene el choque, vienen las diferencias, los enojos,
Y entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, que nos airemos, pero que no pequemos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra de Dios da por sentado que nos vamos a enojar. Y es más, dice airaos. Digamos que valida el hecho de que es parte de la naturaleza y la realidad que nos enojemos. De manera que el asunto en realidad es cómo manejar el enojo. Una de las cosas interesantes en el matrimonio y que es importante trabajar con las parejas, insisto, nos encanta hacer talleres, conferencias, seminarios, y por ejemplo, cuando hablamos de aprender a pelear limpio. ¡Wow! ¿Cómo así? Hay que aprender a pelear. Ustedes saben que sí, ustedes, cualquier pareja que estemos casados, más de un año, a veces menos, sabemos que después de la luna de miel, a veces en la luna de miel, que peleamos y que tenemos que más bien aprender a pelear limpio, establecer reglas del juego aún para esos momentos en que sí o sí vamos a enojarnos y vamos a pelear. Bueno, un poco hablemos entonces de cómo manejar el enojo. Y vamos a la palabra, si me pueden por favor acompañar, y me gustaría que algún voluntario o voluntaria nos pudiera leer en voz alta lo que dice Santiago 1, versículo 20, por favor. Y me encantaría que ojalá todos busquemos en nuestra Biblia para que podamos resaltar, para que podamos enfocar, no solo escuchar, sino también mirar en nuestra Biblia. Por favor, Santiago 1, 20. ¿Quién nos puede leer? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1, 20. Leí el 26, perdón. Sí, porque dije, la ira, pero está bueno. Yo dije, esta versión está bastante distinta. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gracias, Ricardo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay grados de enojo, hay grados de ira, y lo que dice aquí Santiago es que la ira del hombre no obra, no opera la justicia de Dios. Es un hecho, entonces tenemos que aprender a manejarlo, esa situación. Bueno, el origen del enojo está dentro. Un concepto muy importante aquí. Tenemos que reconocer que está dentro. La tendencia nuestra es siempre a culpar. Recordemos que desde el comienzo, desde la creación, la primera situación que se evidenció en el huerto del Edén, y ahí tenemos una pareja diseñada por Dios, puestos ahí en un ambiente perfecto. Ellos eran perfectos en el diseño de Dios y bueno, trabajo, todo lo que ellos podían necesitar, pero al caer en el pecado, lo primero que afloró en ese momento fue el culpar al otro. Y eso nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo. La mejor manera muchas veces que tomamos los seres humanos de hacer frente a una situación, y obviamente que no es la mejor, es culpar a los demás. Y qué fácil es culpar a mi cónyuge, qué fácil culpar al papá, a la mamá, al vecino, al jefe, al gobernante, etcétera. Entonces, hay que reconocer que el enojo viene de adentro y que, claro, siempre decimos, no, lo que pasa es que me hizo, lo que pasa es que me dijo, es que mi hijo no me obedeció, y siempre habrá situaciones externas que nos topen, ¿verdad?, que nos afecten, pero el asunto es cómo reaccionamos. Sé que todos sabemos y hemos visto tal vez en alguna historia o leído esta analogía que se hace con la ostra, y cómo cuando la ostra le entra el granito de arena, entonces comienza a recubrir ese granito, y es un proceso largo, lento, paciente, pero entonces ese factor externo, desagradable, molesto, de eso estamos hablando. Siempre habrá factores externos desagradables, incómodos, molestos, seguramente que nos lastiman inclusive, pero la ostra lo que hace es recubrir ese elemento extraño de una sustancia, de tal manera que después de un tiempo es una preciosa perla. ¡Wow! Qué tremendas lecciones podemos tomar de esta metáfora de la creación. Entonces, algún factor externo necesariamente me justifica a mí tal vez una explosión de ira, que yo reaccione negativamente. No, realmente tenemos que reconocer que somos dueños y somos responsables de nuestras reacciones, y que no debemos justificarnos en los factores externos para cómo nosotros respondemos. La palabra responsable de eso, de hecho, significa eso. Cuando respondemos adecuadamente, ¿cómo yo respondo? Debemos ser responsables, somos adultos.
Y responsable es cuando sabemos responder, cuando respondemos adecuadamente. Entonces, un poquito esta parte, ¿el enojo de dónde viene realmente? Realmente viene de adentro, aunque haya un factor externo que de pronto lo esté ocasionando de alguna forma. El conflicto, ¿cuándo ocurre? En la pareja, en el matrimonio. Cuando los derechos son vulnerados, ocurre cuando nos han lastimado, y eso es inevitable que suceda, cuando las expectativas no son cumplidas. 3 situaciones generales que de alguna manera abarcan el origen, las causas, de alguna manera, digamos, externas, derechos vulnerados, nos han lastimado y expectativas no cumplidas. Este tema, por ejemplo, de las expectativas es bien interesante y se puede trabajar todo un taller, porque el asunto es que los seres humanos nos llenamos de expectativas irreales. ¿Y cuándo una expectativa es irreal? Cuando no es el resultado de un acuerdo y estamos llenos de esas expectativas. Una expectativa real es cuando nos hemos comunicado, hemos expresado esa expectativa y hemos llegado al acuerdo con el otro de que la otra persona sí puede cumplir esa expectativa. Pero si yo doy por hecho de que como mi mamá me planchaba las camisas ni sé cómo, entonces llego al matrimonio yo con la expectativa de que mi esposa me planche las camisas de esa misma forma, pero nunca conversé con ella y di por hecho, y luego entonces al no satisfacerse esa expectativa, miren ustedes, la principal causa de resentimiento y amargura en los seres humanos son las expectativas no cumplidas. Pero el problema es que la mayoría de ellas son irreales, porque no son el resultado de un acuerdo. Bien, ¿qué más entonces podemos conversar o compartir sobre el enojo? Bueno, hablando de expectativas, debemos entender que esos deseos o expectativas no cumplidas, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a peleas, y como decíamos hace un ratito, no siempre peleamos limpio, nos lastimamos, no hay pelea limpia cuando hay humillación, cuando hay insulto, mucho menos, tristemente, golpes. Ahí cuando hay disputas, nos llevan a disputas, los deseos no cumplidos nos llevan a enojo. Ahora, vamos ya un poquito entrando, encaminando, y entonces, ¿cómo se puede resolver el conflicto? Cuando cada uno se compromete, en primer lugar, cada uno consigo mismo con el otro a hacer uno. Y quisiera aquí que recordemos, por favor, esa frase, y siempre es importante irnos a la palabra y allá, en el Génesis. Esas frases tan sencillas, tan conocidas, por ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se establece un principio, y se unirá a su mujer, establece otro principio, y serán una sola carne. Y entonces aquí estamos hablando de eso. Comprometernos a ser uno es uno de los factores esenciales, uno de los principios fundamentales para todo esto. Si no tenemos la convicción y la comprensión de que el diseñador de la familia, el diseñador del hombre y la mujer, nos pensó, lo planificó, lo escribió, lo diseñó, de que somos uno, serán una sola carne, y vivimos nuestro matrimonio con esa cosmovisión, con ese enfoque de que no estamos hablando de 2 personas, sino de uno, que es interesante y a veces nos puede costar comprenderlo. Mantenemos nuestra individualidad. No se trata de que el uno sea como el otro. Uno de los grandes expertos en el matrimonio decía que si en una pareja los 2 son iguales, uno de los 2 está sobrando. No se trata de que seamos iguales, ya lo conversamos. Son importantes, son buenas y son necesarias las diferencias, pero diferentes y al mismo tiempo hechos uno, porque precisamente las diferencias dan la complementación, porque él lo diseñó así, de que seamos un equipo, y entre más diferentes, en un equipo de fútbol, de basquetbol, en un equipo de trabajo, en un equipo empresarial, ministerial, entre más diversidad hay en los miembros del equipo, hay más riqueza, y así pasa con el matrimonio, pero el diseño es que seamos uno, y por ahí empieza la solución en el tema del matrimonio, el tema de los conflictos en nuestra relación. Ahora, quiero compartir este otro video sobre el tema. Es una experiencia. Eran pocas las personas que conocían lo que pasaba en nuestra casa. Cuando discutíamos, yo sentía que no podía controlar la emoción
que iba sintiendo dentro de mí. Yo presionaba botones y sabía cuáles botones presionar. Mi ira aumentaba fuera de control y se convertía en explosión. Pasaba de cordial a horrible en segundos. Creo que él sintió que las cosas estaban girando velozmente. Yo podía decir más que él. Yo podía tomar el control de la situación sin importar lo que había hecho, y lo culpaba. Estábamos discutiendo. La tomé muy fuerte y la arrojé sobre la cama. Yo lo justifiqué con que no había sido tan malo porque no la golpeé ni le dejé moretones en su cuerpo, ni la golpeé en la espalda, como ella decía que había sido. En este punto yo tenía miedo porque estábamos casados. Teníamos un bebé y las cosas no mejoraban. Entonces, cuando él se fue durante una semana, tuve una aventura. Me detuve en la entrada y allí me encontré a Star con sus maletas hechas y nuestra hija de 2 años, Kylie. Y empezamos con el intercambio de ¿qué haces? Ella me contestó, me voy. Le dije, ¿por qué? Y ella me contestó, ¿en serio lo preguntas? Yo esperaba que mis padres me recibieran con los brazos abiertos. Y cuando llegué a su casa y les expliqué lo que pasaba, me dijeron, si vas a vivir aquí, irás a terapia matrimonial. Empecé las sesiones de terapia despotricando sobre las cosas que Star hacía mal. Empecé a incluir allí la palabra de Dios y decía, ella no está haciendo esto, no me está respetando. La Biblia dice que yo merezco ser respetado, ¿correcto? Él hizo una pausa larga y empezó a leerme Filipenses. Jesús vino a esta tierra y se merecía todo. Merecía que la gente se arrodillara a sus pies. Merecía todas las riquezas del mundo. Y él tenía el derecho bíblico a todas esas cosas. Y aún así eligió la naturaleza de siervo y eligió renunciar a esos derechos de Dios Padre. Es por eso que si miro mi vida y la vida de Jesús, veo el gran vacío que hay entre las dos. Las luces se encendieron para mí. Entonces acepté a Jesús por el perdón de mis pecados pasados, para poder compartir la eternidad junto a Él por siempre. Pero me hacía falta el Evangelio de hoy. Me estaba perdiendo el Evangelio, su efecto y el impacto de hoy en mi vida. Y a partir de ahí, mi ira estaba en una perspectiva totalmente distinta. Él estaba cambiando. Y no me gustaba eso, porque todos sabían o sospechaban lo que yo estaba haciendo y él se convertía en el hombre ideal. Nadie supo los detalles de por qué me fui de casa. Peleábamos y yo presionaba los mismos botones, pero él no respondía de la forma que lo hacía antes. Y ahora debes entender, mi vida se transformó radicalmente. Recuerdo que me sentía muy atraída por el nuevo hombre, pero ahora la relación estaba muerta. Fui a terapia 2 o 3 sesiones. Y listo, de esa forma podía decir que lo intenté, pero que no funcionó. Iba a pedirle el divorcio. Le dije todo, que no había posibilidad de volver a estar juntos. Él solo me escuchó. Y después me miró a los ojos fijamente y me dijo, ¿crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? Y le dije, sí, creo en eso. Y él me dijo, ¿crees que Dios puede tomar a un hombre y resucitarlo para salvarte? ¿Pero no crees que pueda sanar nuestro matrimonio? Entonces, recurrí a él así de poquito. Conlleva un 100% de dependencia de Cristo en el momento, en el ahora. Y parece como una confesión y un arrepentimiento constante. La luz que se había apagado se encendió y entendí que Dios lo hizo. Bien, ¿qué les parece? Estos videos que estoy compartiéndoles que he incluido hacen parte de un programa hermoso que se llama El Arte del Matrimonio. No sé si tal vez lo han trabajado en algún momento. No. ¿No han tenido oportunidad? No lo hemos trabajado. Ajá. Es novedad para nosotros, Ricardo. Es un programa hermosísimo, son Gracias. 6 sesiones
algún rato encantado. Es un fin de semana que se puede planificar y se toma el arte, por eso el nombre, la pintura, la música, la danza, y de una manera muy, muy práctica se toman principios del matrimonio. Entonces, por ejemplo, con la danza, pues sale un caballero con su esposa que van a una academia de baile y comienzan a aprender a bailar bien. Y entonces se va tomando la importancia de que los varones sepamos dirigir, guiar como en el baile, y la pareja sepa dejarse guiar, y se extraen una serie de principios bien interesantes. Se llama el arte del matrimonio. Hermoso. Me gustaría que un par de personas nos compartan su reacción de lo que aprendimos con esta experiencia de la pareja. Yo quiero compartir una primero. Hay un momento, si ustedes, tal vez se nos grabó un poco, donde dice ella que él le confrontó diciéndole: ¿tú crees que Jesucristo resucitó, que Dios resucitó a Jesús de los muertos, pero no puede restaurar, salvar nuestro matrimonio? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Romanos? Que Dios es un Dios que da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuera. Y yo he sido testigo de matrimonios que literalmente en lo humano estaban muertos, pero que han sido resucitados. Y eso tenemos que creerlo, y es una tremenda realidad. Para Él no hay nada imposible. Y no hay ninguna situación personal o matrimonial que sea imposible para Dios. Él es un Dios que da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuera. ¿Quiénes quisieran compartirnos, un par de personas en 10, 20 segundos, alguna idea especial que te quedó de la experiencia de esta parejita del video? Puedes levantar la mano, abrir tu micrófono y compartirnos, por favor. ¿Quiénes se animan? ¿Quiénes quieren compartir? Déjenme oír sus lindas voces. Ajá. Luz y compañía, abrir el micrófono. Sí, los escuchamos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te oímos. Buenas noches para todos. Lo que analizo ahí rápidamente es como que la salvación de que vio el hombre en el matrimonio, aparte de hacer de pronto el curso o la terapia matrimonial, fue la tocada del llamamiento de Dios, la palabra de él. O sea, él de pronto aceptó la realidad por el acercamiento a Dios. Veo que si no hubiera tenido un acercamiento a la aceptación, no lo hubiera tomado en serio. O sea que el toque final o el pincelazo fue el introducir en el corazón a Dios y el aceptar la realidad del cambio. Eso es lo que veo yo y analizo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Perdóname, ¿tu nombre es? Sí, mucho gusto, David. Alfonso y Luz Estela, qué pena. Tranquilo, David y Luz Estela. David, Luz Estela, muchas gracias, valiosísimo el aporte. Ese encuentro con Dios, esa experiencia con el Señor fue algo determinante. Otro concepto más, me gustaría que podamos escuchar. Sí. Nosotros somos Jorge y Claudia, llevamos 11 añitos de matrimonio. A lo largo de este tiempo, y apoyados por los pastores Aicardo y Mirella, aprendimos algo muy sencillo, que los problemas no los solucionamos entre los dos, siempre nos toca solucionarlo entre los tres, teniendo al Señor como el mediador entre los dos. Qué hermoso, Jorge y Claudia, gracias, excelente aporte, maravilloso. Ojalá pudiéramos tener el tiempo de compartir todos, porque hay muchísima riqueza, y sé que cada uno de ustedes ha tenido su experiencia, su caminar con Dios, todo lo que Él ha hecho, todo lo que hemos venido trabajando, pues es tremendamente valioso. Muy bien, gracias. Regresamos a la presentación entonces, y vamos a entrar ya un poco más en el tema de cuando hay un conflicto acalorado. Nos ha ocurrido
aunque de pronto seamos tranquilos, el temperamento, aunque seamos inclusive a veces creyentes maduros, ha ocurrido y tal vez ocurran momentos en que lleguemos a un conflicto acalorado. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Vamos a ir a la palabra del Señor, Proverbios 15:1 y Santiago 3:5. Y quisiera pedir que una persona nos lea cada pasaje, Proverbios 15:1, y otra persona, por favor, nos lea Santiago. Quien primero encuentre o se anime a leernos, por favor, Proverbios 15:1. Veamos qué dice. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Mil gracias, mil gracias. Nos ha pasado, por favor, si ponen en el chat, si alguna vez te ha pasado que tuviste una situación con tu pareja o con cualquier otra persona, que alguien se exaltó contigo, pero tú viste así muy claro que una palabra tranquila, blanda tuya, tranquilizó a la persona. Si te pasó, por favor, ponen en el chat un sí o un yo. Yo recuerdo mucho una experiencia que tuve hace mucho tiempo en Bogotá. Estaba predicando en la sede, en la iglesia, bastantes. Wow, gracias, gracias. La mayoría nos ha pasado más de una vez, de modo que este principio, como todos, son tremendamente reales. Y les contaba que estaba yo predicando y de pronto uno de los vecinos entró muy acalorado, gritando, enojadísimo. Una persona que estaba en la reunión había parqueado su auto enfrente de su entrada del garaje y tenía toda la razón. Imagínense, me interrumpió en la mitad del sermón y uno se queda un poco así como, bueno, y ahora obviamente a ninguno nos agrada que nos griten. Humanamente la reacción es, si me gritas, te grito el doble, y cualquier agresión, así sea verbal, la tendencia humana y la reacción lógica y natural es también enojarnos, molestarnos. Pero así, en ese momento el Espíritu Santo me recordó justamente este versículo. Es una de las ventajas e importancia de memorizar versículos de la Escritura. Yo lo había memorizado y en ese momento me lo trajo el Espíritu Santo, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. Lo primero que pasó es que al recordar este versículo, algo pasó dentro de mí en primer lugar. Algo pasó en mi mente, en mis emociones, una calma, algo hizo el Espíritu Santo que me permitió justamente poner en práctica esto. Y responderle amablemente, le dije, Señor, usted tiene toda la razón, le pido perdón, disculpe la molestia, si es tan amable, el auto de quién será. Fue impresionante cómo le cambió el rostro a este caballero. Literalmente le cambió el rostro y la actitud. Es algo poderosísimo. Y a veces se nos olvida poner en práctica esto en el matrimonio, que si uno de los dos y el otro se enojó, entonces no tenemos que responder igual de fuerte, y que si el otro alza la voz, yo puedo responder en forma blanda, y este principio pues va a operar necesariamente. Santiago capítulo 3 versículo 5. ¿Quién quisiera por favor leernos en voz alta? Abriendo tu micrófono. Santiago dice en 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes mañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Gracias, Dios te bendiga. Mira esta última frase, qué gran bosque se incendia. Y nos ha pasado, sé que hemos tenido más de un bosque que se ha quemado porque esa pequeña chispa, que es nuestra lengua, encendió un tremendo fuego. Las palabras, es fácil dejar que salgan, y cuando estamos exaltados la tendencia es esa. Recordemos que la Escritura enseña que Dios nos dio algo llamado espíritu de dominio propio, amor, poder y dominio propio. De manera que algo que tenemos que desarrollar los creyentes es autocontrol, lo que no significa reprimir las emociones o no permitirnos sentir, pero sí significa que aprendamos, y eso se trabaja con la práctica, es el autocontrol, es responder de forma adecuada y aprender practicándolo a expresar el enojo. No es fácil, en ninguna parte dice la Biblia que sea fácil, y no se trata de que lo sea, pero sí es posible, y mucho más obviamente en el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos la palabra del Señor, nos da las pautas claras, específicas para eso. ¿Qué podemos hacer en manera práctica? Respirar hondo. Es impresionante lo que sucede cuando hacemos un poquito de respiración, eso nos ayuda física, mental, emocionalmente. Mirarse a los ojos, probablemente si hay enojo la mirada no será tan dulce, pero eso
parte del proceso, y entender y partir de esta convicción de que podemos encontrar una solución. Eso es algo bien importante. Siempre es posible encontrar una solución, siempre. Yo insisto lo que les decía antes en que el Señor da vida a los muertos, Él resucita matrimonios, Él puede rehacer un corazón, Él puede sanar un corazón lastimado, Él puede rehacer una relación resquebrajada, Él lo puede hacer de nuevo y Él promete que Él dice que lo hace de nuevo abrir caminos en el mar y ríos en el desierto. Habla de cosas imposibles, ahí donde no se puede abrir un camino, Él puede y quiere volver a abrirlo y llevarnos. Algo bonito en el matrimonio es cuando aprendemos y hablaremos al final del perdón. Y cuando practicamos el perdón y esa palabra maravillosa llamada reconciliación, que es nada menos que la esencia de la obra de Dios con el hombre, el ministerio de la reconciliación. Y en la práctica de la relación matrimonial nos reconciliamos, es hermoso, es maravilloso lo que sucede. Y el Señor cuando restaura algo, otra palabra importante, restauración, es que Él vuelve las cosas ni siquiera a su punto inicial, sino que cuando Él restaura algo lo lleva a un punto mejor del que estaba antes de haberse roto. Dios restaura, Dios sana, Él hace milagros, hace maravillas y lo quiere hacer siempre en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial. Ahora, otro aspecto que también vamos a desarrollar ahora es el tema de la importancia de discutir desde el amor. Habrá discusiones, pero podemos hacerlo desde el amor. Por favor, si me acompañan, vamos a ir al capítulo 27 de Génesis para que veamos, y ahí no es la única, hay bastantes en la escritura, pero vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Génesis 27, del 41 al 45. El conflicto es de esperarse, y vamos a recordar un poquito de la experiencia de este par de hermanos, Jacob y Esaú. Voy a leer aquí estos versículos. Si por favor ustedes me siguen, dice: entonces Esaú guardó rencor. Wow, una pausita ahí. Guardó rencor a Jacob. Recordemos que eran gemelos, hermanos y además gemelos. Guardó rencor a Jacob por causa de las bendiciones con que le había bendecido su padre. Y Esaú dijo en su corazón: los días de luto por mi padre están cerca, y entonces voy a matar a mi hermano Jacob. Cuando informaron a Rebeca las intenciones de Esaú, su hijo mayor, mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, tu hermano Esaú ha amenazado con darte muerte. Por tanto, hijo mío, presta atención a mi voz. Levántate y vete hacia Harán con mi hermano Labán. Permanece allá unos cuantos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aparte la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces mandaré a traerte de allá, para que no sea yo privada también de ustedes dos en un mismo día. Una ofensa, un error, un hermano lastimó al otro, Jacob defraudó, engañó, violentó los derechos de su hermano y estaba ofendido. Y no era cualquier tipo de enojo. Aquí hablamos de un enojo tremendo, un enojo que Esaú quería literalmente matar a su hermano. Ojalá nunca lleguemos a esos niveles de enojo, de ira, de literalmente querer asesinar al otro. Estaba acordando de una entrevista, en alguna entrevista a la esposa de Billy Graham, que es uno de los grandes hombres de Dios en la historia, y alguien le preguntó a su esposa si ella alguna vez había considerado el divorcio cuando tenía problemas con su esposo, con Billy. Y ella contestó: no, yo nunca he considerado el divorcio. He pensado en asesinarlo, pero nunca he pensado en el divorcio. Fue su respuesta. Probablemente más de una vez cuando estamos enojados hemos pensado poder ojalá ahorcar al otro, pero claro, es parte del enojo, ¿verdad? Y realmente Esaú quería asesinar a su hermano Jacob. Ahora, algo importante aquí. A veces pensamos equivocadamente, como la madre en esta historia, que Rebeca, que la distancia y o el tiempo solucionan los problemas. Es verdad que a veces es saludable esperar un poco el momento apropiado, el tiempo prudencial, y ella le dijo a Jacob: vete a donde mi hermano y esperemos a que se tranquilice tu hermano. Pero familia, pasaron 20 años. 20 años. Y como veremos ahora, porque el Señor le dijo a Jacob: ¿sabes qué, amigo? Vas a regresar y vas a resolver lo que dejaste sin resolver. Porque de los peores errores que cometemos en el matrimonio es dejar cosas sin resolver.
pueden ser pequeñas. Cada vez que hemos estado con alguna pareja en un acompañamiento de consejería o de ayuda, la mayor parte de las veces las parejas se les rompe la relación, se les acaba, no siempre por grandes problemas, casi siempre porque pequeñas cosas que se dejaron sin resolver se van sumando una tras otra y se vuelven un peso terrible, algo inmanejable, porque no se resolvió el problema, el enojo, el malestar, el malentendido, la diferencia. Y el tiempo y la distancia no resuelven los problemas. Hay que solucionarlos. El corazón no se sana solo. Es necesario ser intencionales. Veremos ahora pedir perdón y otorgar perdón. Y no simplemente pretender que ya dejemos así nomás, aquí no pasó nada y cuando vamos a ver ya simplemente no hay cómo resolver, no hay cómo. Pero estamos diciendo, bueno, el conflicto es de esperar, va a ocurrir, pero tenemos que manejarlo entonces de la manera correcta, de la manera adecuada. Ahora, hay muchas cosas por las que realmente no vale la pena pelear. Y es importante que no magnifiquemos las cosas. El enojo a veces nos lleva a eso, a agrandar, a magnificar una situación, y esto no es saludable. Pero en cambio, si vamos ahora a esta otra cita bíblica, primera de Pedro 4:8, hay cosas que definitivamente sí se deben, como estamos diciendo, resolver, hablarlas, comentarlas, solucionarlas. Y entonces dice 1 Pedro 4:8, si me estás acompañando ahí en tu Biblia, y sobre todo tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de faltas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué tremenda declaración! El amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El amor. Y qué hermoso entender y recordar siempre que hay una fuente inagotable, porque no podemos dar lo que no tenemos, es verdad, pero tú y yo hemos recibido el amor de Dios. Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y siempre, permanentemente, y es necesario, podemos y es necesario que estemos acudiendo a esa fuente y recibiendo de esa fuente inagotable de amor, y es ese amor el que necesitamos transmitirnos el uno al otro por el Espíritu Santo en el control de nuestras vidas, para que este diseño, esta aventura tan bella, tan maravillosa, tan apasionante, pero a la vez tan difícil, llamada matrimonio, sea viable para nosotros y sustentable, como Dios lo pensó, que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿es posible discutir desde el amor? Sí, es posible y es necesario, es indispensable que lo podamos hacer. El amor cubre multitud de pecados. Existen temas que es en cambio necesario abordar. Decíamos que hay cosas por las que no vale la pena pelear, pero hay cosas en cambio que es indispensable. Vamos a ir al capítulo 31 de Génesis, esta misma historia de este par de hermanos. Y el capítulo 31, versículo 13, dice así: Dios le habla a Jacob 20 años después y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde me ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, saldrás de esta tierra para regresar a la tierra de tus parientes. Yo estoy convencido de que el principal propósito de que Dios haga volver a Jacob era para que resuelva su situación con su hermano Esaú, que 20 años atrás había quedado sin resolver. Así que les animo a que esa sea una decisión, a que sea parte de nuestro acuerdo, convenio, y lo que decidamos es que resolveremos los conflictos, ¿verdad? En que vamos a abordar aquellas cosas que necesitamos y no postergarlas, ¿verdad? Para que no se agranden. Aquí algo que quisiera agregar es esto, algo que fue una lección, ha sido de hecho una lección en varios momentos de nuestra vida, es que, y algo muy práctico, y es esto: cuando las cosas fáciles las postergamos, se vuelven difíciles. Y cuando las cosas difíciles las postergamos, se vuelven imposibles. Y muchas de las cosas fáciles permitimos que se convirtieran prácticamente en imposibles. ¿Por qué las postergamos? Porque las dejamos para después. Entonces no permitamos que lo fácil se haga difícil y lo difícil se haga imposible, porque lo postergamos. Efesios 4, versículo 15. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias. 4:15 dice: sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio de Cristo, que es la cabeza.
Una de las cosas lindas que descubrimos en el caminar con el Señor y en su palabra es que el amor es un principio, es mucho más que un sentimiento, mucho más que una emoción. Claro que abarca y claro que incluye nuestras emociones y no hay nada de malo en sentir, es algo bello sentir, pero no se limita solo a eso, sino que es un principio y eso implica algo lindo y es esto, familia, y es que todo principio se puede aprender y se puede enseñar, de manera que podemos aprender a amar y podemos enseñar a amar. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! De hecho, Dios lo hace con nosotros y necesitamos hacerlo el uno con el otro y con nuestros hijos, aprender a amar y enseñar a amar. Por ejemplo, el amor implica cosas tan importantes como la entrega, como el servicio, como la abnegación y ese tipo de cosas, la paciencia, el perdón, ¿verdad? Cosas que van mucho más allá de los solos sentimientos, que son bellos, insisto, pero que no es solamente eso. Ahora, quiero compartir otra experiencia con ustedes aquí en otro video lindo y nos va a dejar grandes lecciones. Un caso como tantos de otra pareja. Vamos a escuchar y a observar. Bueno, perdona, este no es todavía el caso de la pareja, este es unas recomendaciones prácticas que vamos a irlas viendo y es como un contraste y al final se ve el cuadro completo. Es concentrarnos en lo que deberíamos y no en lo que no deberíamos concentrarnos en cada situación. Para resolver problemas, conflictos. Concéntrese en un problema en lugar de la persona, en la conducta en lugar del carácter, en ejemplos concretos en lugar de generalidades, en hechos en lugar del motivo. Concéntrese en afirmaciones yo en lugar de afirmaciones tú, en tratar de comprender en lugar de quién gana o quién pierde. Interesante. Hablemos del último concepto de esta noche y es buscar y otorgar perdón. Dice esta frase, nunca es fácil pedir perdón o perdonar. Es más difícil, pero es más difícil vivir en paz si no lo hacemos. Es más difícil si no lo hacemos. Sugerencias prácticas para buscar el perdón cuando hemos ofendido nosotros. Es, en primer lugar, ser específico. Un error es estar como muy vagos, muy generales. En segundo lugar, el arrepentimiento. Recordemos que arrepentimiento es una palabra que viene del griego metanoia, que es cambiar de forma de pensar, cambiar de conducta. Necesario el arrepentimiento. Y ser específico y explícito. Entonces, pedir perdón. Pedir perdón. A mí me gusta llamar al perdón el milagro milagroso. ¿Por qué? El perdón es el milagro milagroso. El perdón es un milagro porque el verdadero perdón es un milagro. El verdadero perdón es algo que requiere la intervención de Dios. Porque yo puedo aún tener la intención de perdonar, pero no está en mi capacidad el genuino y completo perdón. Necesito la intervención de Dios. Es un milagro, el verdadero y completo perdón. Y ese perdón, ese milagro, produce muchos milagros. Restaura vidas, sana corazones, restaura familias. Es el milagro milagroso. De ahí la importancia de que, en primer lugar, busquemos el perdón. Cuando hemos fallado, requiere humildad, indudablemente, pero trae gran ganancia. Y en segundo lugar, otorgar el perdón. ¿Cómo? Pasos específicos. Primero, hágalo en privado. ¿Cómo así? Primero, hay que trabajarlo con Dios.
Y esto, familia, es algo muy importante y a la vez es una gran ventaja. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros, antes de tratar de resolverlo con nuestra pareja, lo tratamos con Dios, es algo muy especial porque estamos hablando de ir a un encuentro con Dios, buscarlo, y muchas veces esto requiere procesos. Dependiendo de lo profundo y lo grande de la herida, a veces hablamos de años, y tenemos que darnos el espacio de vivir esos procesos y permitir que el Señor actúe en nosotros. Y entonces estar con Dios. Entonces primero hay que lograr llegar y más que lograr dejarnos llevar por Dios en esos procesos del verdadero perdón. Primero, por eso dice hágalo en privado, se refiere a eso, a ese proceso. Y de hecho en algunos de los talleres trabajamos también con mi esposa unas secuencias con vida en familia que se llama Constructores del Hogar. Son programas de 7 o 8 semanas en grupos en los hogares donde a través de conversación tratamos temas. Por ejemplo, el primerito que trabajamos se llama ¿Cómo construir tu matrimonio para que perdure? Es hermoso. Y hay otro que es sobre la comunicación. En uno de ellos tratamos un círculo, un gráfico que se llama el ciclo del perdón, donde vemos que el perdón no es algo súbito, no es algo instantáneo, que del momento de la ofensa, pasando por la decisión de perdonar hasta el completo perdón, hay varios pasos. Y hay un ciclo que hay que recorrer, no alcanzamos a ver ahorita, pero es un proceso de varios pasos, donde lo primero que hay que hacer es aquí ir al Señor, a su presencia, y recibir de Él la gracia, la fortaleza, el amor, para poder perdonar. Luego sí en público, es decir, ya con la persona, ir a la persona, no se refiere a involucrar a otras personas innecesariamente, sino a la persona implicada. Hagámoslo con gentileza, hagámoslo con amabilidad, el otorgar perdón. Y aquí se aplica muchísimo esa ley de la palabra que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Recordemos que si sembramos perdón, recibiremos perdón. Y hagámoslo con generosidad. Definitivamente es necesaria la generosidad. Génesis 33 es nuestro último pasaje que veremos en esta noche. Versículos 1 al 4. Terminando de ver esta experiencia de ese par de gemelos, que es uno de los más hermosos ejemplos bíblicos del perdón. Lo leo aquí brevemente del 1 al 4, Génesis 33. Dice así. Y levantando Jacob su mirada vio, y aquí que venía Esaú, y con él 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, e hizo que pasaran primero sus siervas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y al final Raquel con José. Y poniéndose él al frente de ellos, se postró en tierra 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Entonces corrió Esaú a encontrarlo y lo abrazó, y se le echó al cuello y lo besó y lloraron. Es el momento del reencuentro, es el momento del perdón, es el momento de la reconciliación, después de 20 años. Fue doloroso, fue difícil, pero ocurrió. Esaú venía con 400 hombres a encontrar a su hermano Jacob. Y la noche anterior fue crítica, fue la noche de Peniel, el encuentro de Jacob con Dios, de ver el rostro de Dios significa Peniel. Y Dios actuó y operó, y podemos siempre creer y esperar que Dios está actuando y va a actuar, haciendo aquello que tú y yo no podemos hacer. Tenemos que hacer nuestra parte. Hemos visto hoy algunas cosas de lo que podríamos hacer. Y ahora sí quiero terminar con esta otra historia, esta otra experiencia de esta pareja que pasó por esta situación. Cada matrimonio tiene esos periodos oscuros donde solo hay oscuridad. Fue triste, íbamos a permanecer casados porque no creíamos en el divorcio. Entonces íbamos a estar infelizmente casados por mucho tiempo. En el 10º aniversario de casados, toqué fondo, me deprimí. Y durante mi depresión hice cosas que lastimaron a Tony, lo hirieron mucho y afectaron al matrimonio. Pero decidimos que queríamos salvar nuestro matrimonio y, ¿sabes? Valía la pena salvarlo. Si ella resolvía los problemas que lastimaban al matrimonio, estaríamos bien. Le dije, haré mi parte, trabajaré en eso. Y lo hice por 1 año y medio. Y después de 1 año y medio, seguía siendo mi culpa. Todo tenía que ver con mi debilidad, con mi terquedad, mi egoísmo, y no pude superarlo. Entonces me desconecté emocionalmente de Tony, me cerré. Fui a un retiro espiritual
Allí me di cuenta. Realmente fue una gran experiencia poder decir: no hay nadie a quien puedas culpar. No puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu pasado, no puedes culpar a nadie. Tienes que hacerte responsable de ti mismo. Cuando entramos a nuestro cuarto, él inmediatamente se arrodilló y empezó a llorar casi inmediatamente. Él dijo: quiero compartir algo contigo. Benita, te perdono por las cosas dolorosas que han ocurrido. Lamento que mi dolor se haya convertido en ira. Y en el proceso he abandonado mis responsabilidades de amarte, sustentarte y ayudarte a aprender cómo amarme. Por favor, ayúdame a cambiar para amarte incondicionalmente, para sustentarte y enseñarte delicadamente como lo requiere mi responsabilidad. Discúlpame si me llevó tanto tiempo darme cuenta de esto. Y luego me pidió que lo perdonara. Entonces sentí que la sanidad se dio inmediatamente para mí. El hecho de que él lo haya admitido, sentí que era incondicional. Supe que lo que había dicho era verdad. Y eso era lo que yo necesitaba escuchar, que él me amaba incondicionalmente. Y si él podía decirlo y sentirlo después de todo lo que habíamos pasado, eso trajo sanidad para mí. Estaba lista. Creo que es una buena manera de decirlo. Estaba lista para seguir, para confiar en él y para confiar en mí, para abrirme, para avanzar, para empezar a reconectarme. Y tenía que ponerlo a prueba un par de veces para ver si los siguientes argumentos, cuando las cosas se pusieran tensas, igualmente iba a ser yo. Y no fue así, fue discutámoslo. Empezamos a ver surgir la confianza y ahora estamos disfrutando los mejores años de nuestro matrimonio. Ahora tenemos mucha libertad. Saber que eres aceptado por tu cónyuge y que no importa lo que pase, si podemos superar eso, sé que podemos superar cualquier cosa. No podría imaginarme la vida con otra persona. No podría. Solo quisiera que me permitan hacer una oración para cerrar. Que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros continúe su obra que está haciendo. Si quieres, puedes cerrar tus ojos donde estás y hablar con Dios. Él está ahí, Él está contigo, Él está en ti. Y esa familia, ese matrimonio que nos ha permitido vivir, es su diseño. Y que esta verdad la grabe el Espíritu Santo en nuestro interior. Tú, Señor, eres un Dios que das vida a los muertos y llamas lo que no es como si fuera. Por eso ahora, si alguna pareja, matrimonio, está humanamente muerto, creemos y confesamos en el nombre de Jesús que tú lo puedes resucitar. Tu palabra dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Que podamos permitir, Señor, aprender a que eres tú el que edifica nuestra casa. Y qué hermoso entender que con nuestras limitaciones, fallas y errores, no somos perfectos. No se trata el matrimonio o la vida cristiana de gente perfecta, sino de gente imperfecta que creemos, amamos y seguimos a un Dios perfecto. No se trata de matrimonios o esposos o esposas perfectos, sino de un Dios perfecto, que eres tú, que quieres y puedes intervenir, dirigir, fortalecer, capacitar nuestras vidas para esa clase de matrimonios que tú quieres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Amén. Muchas gracias, ha sido un gusto inmenso compartir con ustedes.